Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro Si lo crees, lo creas de Brian Tracy. El autor nos recuerda que el mayor obstáculo que tenemos para lograr lo que queremos son nuestras creencias autolimitantes. Por lo tanto, cuando te enfrentas a una creencia autolimitante, la forma correcta o sana de actuar es cuestionarla, preguntarte el por qué. ¿Cuál es la razón? Y en ese momento en el que empiezas a cuestionarte, la desarticulas, le quitas energía. También nos dice que te conviertes en en lo que piensas frecuentemente, sobre todo si el pensamiento viene unido también como una emoción. Nos recuerda sobre diferentes leyes, la ley de atracción. Con las emociones intensas son como un imán que atrae. La ley de vibración que nos dice que todo en el universo está en movimiento. La ley de la repulsión, que las emociones negativas tienden a alejar eh, el objeto de la emoción. Por ejemplo, si tienes una emoción negativa acerca del dinero, pues tenderás a rechazarlo, a alejarlo de tu vida. La ley de correspondencia, que nos dice que el mundo externo es un reflejo del mundo interno. Nos habla de 5 factores que influyen en mantener y crear emociones negativas. El primer factor es la justificación. Cuando sientes una emoción negativa y estás justificando el por qué la sientes. La identificación es tomarte las cosas que suceden de forma personal. Eso contribuye a que la emoción negativa se intensifique. La hipersensibilidad. Cuando eres demasiado sensible a las opiniones y juicios, palabras de las demás personas. El juicio crítico. Cuando tienes la tendencia de criticar todo lo que hay a tu alrededor e inclusive a ti mismo. Y la racionalización. Cuando intentas dar una explicación aceptable a una emoción negativa que te empeñas en mantenerla. Tú puedes trabajar tus emociones negativas observándolas, permitiéndote sentirlas, pero cuando utilizas estos factores tiendes a mantenerlas contigo. Entonces, tratar de cultivar una actitud en vez de culpar a los otros, aceptar nuestra responsabilidad. Nos dice que lo importante no es lo que sucede, sino cómo tomamos lo que nos sucede. Nos puede suceder algo que a una gente lo calificaría como trágico y hundirse, pero si vemos lo que nos sucede con una oportunidad, una lección, nuestra actitud es diferente y es más fácil que asumamos la parte que sí nos toca. Hay una parte que no nos toca de lo que sucede, pero siempre hay una parte en la que podemos ejercer nuestro poder y nuestra libertad de decisión. Una parte importante es dejar ir el pasado. ¿Cómo se hace esto? A través del perdón. Recordar que el perdón es algo que tiene solamente que ver contigo. Cuando perdonas, te estás liberando a ti más que a la otra persona. Y de esto ya hemos hablado en otros libros que tienen que ver también con el tema del perdón. Tratar de no ponerte como víctima. Las tres, digamos, personas o las que debes enfocar el perdón, porque tienen mucha influencia en la vida, son a los padres, a las relaciones pasadas y a ti mismo.
Él sugiere, lo cual se me hace un consejo bastante valioso, que cuando pienses en una persona en la que tienes rencor, odio o no has perdonado, te repitas mentalmente: Dios lo bendiga, lo perdono y le deseo lo mejor. No importa si lo tienes que hacer una o mil veces, cada vez que viene a tu mente, repites esta frase eh, con intención, no por repetirla, con intención de soltar y dejar ir, y verás que poco a poco te empiezas a liberar. Nos habla de 4 niveles de desarrollo de la personalidad. El de la autorrevelación, que es cuando aceptas de manera madura los errores que has cometido, cuáles son tus miedos, cuáles son tus debilidades. La autoconciencia, que tiene que ver también con esta parte de darte cuenta y aceptarlo. En base a esto viene la autoaceptación, aceptar en el lugar en el que te encuentras y en qué debes trabajar para mejorar. Y esto fortalece el último aspecto, que es la autoestima. Como decíamos, en las situaciones difíciles de la vida, buscar las lecciones. Preguntarnos también qué es lo peor que pudiera pasar y ya que identificas qué es lo peor que pudiera pasar, trabajar en mejorar lo peor, ¿ok? Si piensas que lo peor que puede pasar es quedarte sin dinero, pues quizás iniciar una cuenta de ahorro, algo que evite que o que aligere las consecuencias de que pudiera resultar lo peor. Tomar siempre los cambios como bendiciones porque, como decía, creo, Peter Drucker, la constante es el cambio. Y enfocarte siempre no en el problema, sino en la solución. No en dramatizar por qué me pasó esto, por qué a mí, no ponerte en el espacio de víctima, sino aceptar lo que está pasando y tratar de buscar una solución si es posible. Nuevamente volvemos al tema de hacerte responsable. Nos sugiere algunas formas de mejorar las relaciones con los demás. La primera es practicando la aceptación de los demás, aceptar a los demás tal y como son, no tratar de cambiarnos, controlarlos, pretender que sean de una forma diferente. El aprecio, expresar el aprecio que sientes por las demás personas con las que te relaciones. La admiración, que tiene que ver con felicitar a los demás cuando tienen un logro, eh, cuando sucede algo importante en sus vidas, felicitarlos. Aprobación y la atención, que es la capacidad de escuchar a los demás, con la intención de entender qué es lo que nos están diciendo. Yo creo que en este punto habría que ser cuidadoso o intentar ser genuino, que estas acciones que tomamos con los demás vengan desde el corazón, que no vengan desde la intención simplemente de mejorar la relación, porque pueden prestarse a manipular a la gente. En cuanto a las relaciones personales, las relaciones, digamos, románticas, íntimas, una buena relación, entre otros puntos, los que yo considero más importante, es tener un compromiso total y la comunicación. Nos exhorta a alimentar a la mente con palabras, pensamientos e imágenes de lo que quieres ser, en lo que te quieres convertir, a lo que quieres llegar. Algunos puntos claves para lograr lo que te propones es tener valores claros, tener un propósito, establecer objetivos, también tener muy claras cuáles son tus prioridades y la fuerza
y la disciplina para llevar a cabo las acciones que te acerquen a tus objetivos. Se me hace un libro valioso en cuanto a esta parte de hacernos conscientes de que muchas veces nuestras propias creencias nos limitan y que tenemos que trabajar con ellas. A trabajar con nuestras emociones negativas, no negarlas, no reprimirlas, sino aceptarlas y trabajar con ellas. A la importancia de trabajar en desarrollar ciertas virtudes que nos ayuden a tener una vida mejor. A la importancia también de los pensamientos y de cómo nos hablamos a nosotros mismos. El generar una autoestima sana. Los aspectos que no me gustaron del libro son en estas sugerencias que acabamos de ver como valores, propósitos, objetivos. Incluye también la misión, la visión. Siento que es un poco como equiparar a la persona como una empresa, ¿no? Y esa visión en lo particular a mí no me gusta mucho. Nos habla también en cuanto al aspecto de, de querernos, de valorarnos a nosotros mismos, de aceptarnos, de una confianza sana, en basar nuestro valor en nuestros logros. Generalmente cuando tienes un logro, tu autoestima se incrementa. Y eso es cierto, pero creo que la autoestima sana no debe estar basada simplemente en los logros, porque tenemos, por ejemplo, el caso de personas que se jubilan y inmediatamente caen en una depresión profunda porque están basados toda su autoestima en lo que pueden lograr, y cuando dejan de sentirse productivos o activos, entonces su autoestima se va por los suelos y pues eso tiene consecuencias no solo a nivel mental, sino también inclusive a nivel físico. Otra parte que creo que puede resultar engañosa, este, es, en base al título del libro, si lo crees, lo creas. Viene una parte en el libro que me llamó mucho la atención, que decía algo como, si tú quieres ser una persona fitness, saludable, solamente piensa en ello y ya lo serás. Y eso es un autoengaño por completo. Veía hace poco una entrevista con uno de los entrenadores de Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas del momento y quizás de la historia, donde hablaba este entrenamiento mental y recalcaba que está muy bien esto de pensar en desarrollar tu potencial, en querer llegar a ser el número uno, todo eso, esta visualización, plantearte objetivos está excelente, pero que puedes caer en el autoengaño. ¿Por qué? Porque existen muchísimos factores que tienen que ver con que, por ejemplo, un atleta llegue a ser el número uno. Puede ser tu genética, eh, eh, tu, tu disposición, tu ética de trabajo, las circunstancias, las lesiones, en fin, infinidad de factores. Entonces, yo creo que sí es muy sano e importante que trabajemos en eliminar todo lo que pueda representar un obstáculo para alcanzar lo que es importante para nosotros, pero como decían los estoicos, tienes que darte cuenta que no todo está bajo tu control. Hacernos responsables de qué sí está bajo nuestro control, en qué sí, perdón, tenemos la capacidad de influir, ponernos a entrenar, la dieta, etcétera, etcétera.
y hay circunstancias que están fuera de nuestro alcance. El libro obviamente tiene mucho más puntos. Aquí te presento parte de lo importante, o lo que a mí se me hizo importante. Y pues si quieres profundizar más en el tema, acércate al libro Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy.